Buenos días, familia, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Levítico. Levítico capítulo 10, el tercer libro de la Biblia. Continuamos nuestro estudio verso a verso en Levítico. Si vienes por primera vez, llevamos algunos capítulos estudiados antes de esa pausa que tuvimos a finales del año pasado. Te animo a que traigas tu Biblia, un cuaderno para tomar nota. Puedes tomar nota en tu celular también. Lo que buscamos es una dirección específica de Dios en nuestras vidas. Hemos observado en este libro instrucciones para los levitas, por eso se llama Levítico, relativo a los levitas, y son instrucciones acerca de la manera en que el pueblo de Israel se relacionaba con Dios. Había sacrificios, y los primeros capítulos que vimos son sacrificios distintos. Después vimos acerca de los sacerdotes, instrucciones para los sacerdotes, y capítulo 8 y 9 vimos cómo ungieron a los sacerdotes para empezar a ejercer este llamado como sacerdote. Fueron separados, fueron consagrados para poder servir al Señor. Y en Éxodo 19:6 vimos lo que Dios quería para esta nación. La primera parte del verso 9 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes, es decir, gente santa. Dios no estaba buscando una monarquía, no estaba buscando una democracia, sino una teocracia, es decir, Dios, gobernados por Dios a través de un sacerdocio santo. Los sacerdotes entendían el costo del pecado y entendían la voluntad de Dios de justicia y santidad. Así que hemos visto a lo largo de este estudio una observación a lo que dice el texto. Lo que hacemos es leemos el texto, vemos lo que aplica a Israel o aplicaba a Israel. Después recuerdas que hemos visto dónde apunta a Jesús, que es un reflejo o más bien apuntaba a lo que Jesús haría. Y la última parte hemos visto que es un reflejo ¿a quién es, iglesia? A nosotros mismos, ¿cierto? El anhelo de Dios sigue siendo el mismo, es decir, ahora acompáñame, deja aquí una marca en Levítico 10 y acompáñame rápidamente a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1. Si lo anhelaba en Éxodo 19 y después se está haciendo, digamos, inaugurada esta nueva etapa en la vida de Israel, donde hay sacerdotes. Bueno, en Apocalipsis 1, los versos 5 y 6 dice: Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Qué más hizo Jesús? Nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y aquí está el verso 6, dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que el pueblo de Israel, en lugar de ser esta nación santa, este reino de sacerdotes para Dios, Isaías 1:4 dice que hicieron lo contrario. Les dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel. Y después esta frase: se volvieron atrás. ¿De dónde los había rescatado Dios? De Egipto, de la esclavitud del pecado, de la idolatría. Pero ellos decidieron hacer lo contrario. Y una de las razones por las cuales el pueblo se vuelve atrás y decaen moralmente y decaen espiritualmente tiene que ver con su liderazgo. Eso tú lo ves una y otra vez. Los líderes fallaron en ser obedientes a lo que Dios había ordenado. Pero Dios asimismo el día de hoy quiere que su iglesia sean linaje escogido, lo sabes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que hay un para qué, un llamado, hay una labor. Los últimos capítulos que vimos el año pasado de Levítico, es decir, el 8 y el 9, vimos esta función de los sacerdotes. El capítulo 8 vimos que se tenían que someter a la autoridad de Dios. Y en el capítulo 9 vimos que disfrutarían de la compañía de Dios. Ahora, el capítulo 10
también van a tener que aceptar la disciplina de Dios. ¿Y qué te parece si comenzamos orando? Porque la verdad es que este capítulo 10 es un capítulo muy triste. Es una de las únicas porciones en Levítico donde deja de hablar de instrucciones y va a comenzar a narrar un suceso. En este suceso están involucrados hombres. Y cuando hay hombres empezamos a arruinar las cosas. De un momento glorioso donde el Señor se ha manifestado, vamos a leer unos versos donde hay muerte. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, pero sé que Dios quiere hablar a nuestros corazones, así que comencemos pidiendo la dirección de Dios. ¿Oramos? Padre, gracias por tu palabra, gracias porque podemos acercarnos a ti con confianza. Y sé que algunos de nosotros necesitamos escuchar lo que tienes en Levítico 10, Señor. Háblanos, sabemos que tu palabra es inspirada por ti, que es aliento tuyo, Señor. Habla a nuestros corazones para ser transformados, te lo rogamos, en el nombre de Jesús oramos y juntos decimos amén. Regresa a Levítico, regresa al último verso del capítulo 9. Vamos a ver el contraste, digamos que nos arrancamos un poquito antes para entrar directamente en Levítico 10. Levítico 9, verso 4 terminó así. Y salió fuego de delante de Jehová, ¿qué dice el texto? Consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros, frente a tierra. Postrado ante la majestad de Dios, llega a una conclusión después de haber dado instrucciones de cómo presentar los sacrificios. Ahora el sacrificio está ahí sobre el altar y de una manera sobrenatural, dice el verso 24, que sale fuego de delante de Jehová, consume el holocausto. El fuego, como hemos hablado, representa el poder de Dios, representa la presencia de Dios. ¿Recuerdas en Éxodo que vimos que fue rescatado el pueblo de Egipto y había una columna de qué? De fuego que va delante de ellos guiando durante la noche, la nube los cubre durante el día, y vemos a Moisés teniendo un primer encuentro con Dios con una zarza ardiendo que no se consumía. O sea, vemos este fuego. Y ahora este fuego sale delante de Jehová, consume el holocausto, y lo que está sucediendo es que Dios está aceptando la ofrenda, está aceptando el sacrificio. Está confirmando su presencia de forma visible. Piensa por un momento, sale fuego sobrenatural, consume el holocausto de una forma majestuosa. Y no son muchas ocasiones que sucede esto mismo, pero solo toma nota, Primera de Reyes 18. Primera de Reyes 18, algunos de ustedes lo recuerdan, Elías está confrontando a los sacerdotes de Baal. Y en esta escena está retándolos y dice, bueno, veamos quién es Dios, ¿no? Y empieza a suceder todo un evento donde los profetas o sacerdotes de Baal empiezan a flagelarse y a gritar. Y Elías dice, ¿qué onda? ¿Se les durmió a su Dios o qué? ¿No? Y entonces sucede que cae fuego de Jehová. Él dice, Señor, manifiéstate, y cae el fuego consume el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua de que estaba sobre la zanja. O sea, es Dios manifestando su presencia, su poder, manifestando que Él es Dios con D mayúscula. Y ahora vemos aquí en Levítico, en el capítulo 9, en el verso 24, este momento Dios está aceptando el sacrificio, pero está mostrando su poder y mostrando su presencia, diciéndole, hey, aquí estoy yo. Y bueno, sucede que viéndolo todo el pueblo, dice, a la vista de todos, ¿te imaginas estar delante de este altar? Está el animal de enfrente y sale este fuego, lo consume por completo. Yo no sé qué acompaña esta escena, pero supongo que hay un estruendo, hay algo que es sorprendente, sobrenatural, y las personas lo están viendo, todo el pueblo están viendo, y desciende este fuego. ¿Viste eso? ¡Wow! Están todos observando, silencio total, porque entonces dice que alabaron a Dios, se postraron sobre sus rostros, un temor los invade. Un comentarista dice, una postración repentina y sumisa ante la presencia de su increíble Dios. Así que
Dios habitaba en medio de ellos. En ese momento esta manifestación es: aquí estoy, mi presencia está aquí. En el Nuevo Testamento, Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo es Jesús, el Verbo es Dios, se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Así que el pueblo de Israel veía la gloria de Dios, la presencia de Dios en este suceso. Nosotros lo vemos en Cristo. Qué maravillosa escena, porque vemos la gloria de Dios en el Nuevo Testamento, la vemos en la cruz del Calvario. La cruz es algo ilógico, ¿no?, para el pensamiento humano. Como tienes a tu Dios ahí colgado, ¿eso es gloria? Para la sabiduría humana es ilógico. Pero Dios Todopoderoso, descendiendo, haciéndose hombre y en toda su debilidad, pues deja sus manos clavadas en la cruz, entrega su vida por ti y por mí. Esa es la manifestación más gloriosa que cualquier hombre pudiera haber visto: Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Es el segundo domingo del año, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a estar hablando. No nos interesa hablar de nada más, sino de Jesús, de saber lo que hizo por nosotros, no de lo que nosotros podemos hacer, porque un día tú y yo vamos a ver la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ahora, Tito, capítulo 2, me dice en el verso 13 que estamos aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que un día vamos a estar en silencio total, como ese pueblo que ve ese fuego saliendo, y Él nos ha purificado, nos ha hecho santos, y podremos adorar al Señor. Ahora, este contraste es interesante, porque regresa conmigo ahí a Levítico y pon tus ojos en el verso 10. Nadab y Abiú son hijos ¿de quién? De Aarón. Quiero que notes lo que dice el texto, ¿ok? Obsérvalo, simplemente como lo vas observando, y si quieres ir subrayando cosas que te llamen la atención. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno, ¿qué dice? Su incensario, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué dice? Fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Un momento tan glorioso se transforma en una tragedia, en la muerte de dos hombres. ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú. Son los hijos de Aarón, ¿cierto? No solamente son hijos del sumo sacerdote, son los sacerdotes que acaban de ser ungidos. Lo acabamos de estudiar recientemente. No solamente eso, ellos regresan rápidamente a Éxodo 24. Éxodo 24 se nos dice que estuvieron más cerca que cualquier otro del pueblo en el monte Sinaí. Éxodo 24:9. Ahí hace una referencia sobre ellos. Dice el verso 9: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel. ¿Qué dice el verso 10? Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y otra vez el texto dice: y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Vieron a Dios. ¿De qué manera? No sé. No lo podría explicar. Cuando estudiamos esta porción comentamos algunas ideas, pero ellos no son inexpertos, no son ingenuos. Son hombres que han experimentado la presencia de Dios. ¿Pero qué hicieron? Regresa al versículo 1, me dice que tomaron cada uno, por eso te pedí que subrayaras ¿qué? Su incensario, no el incensario del templo.
Tomaron su incensario, no el que había sido consagrado para la obra de Dios en el templo, sino que cada uno toma su incensario y ponen incienso sobre fuego y vienen a presentar incienso delante de Dios, toman su incensario, van delante de Dios, pero Dios no acepta su incienso, no lo recibe. Dios había establecido su voluntad respecto al incensario. Eso lo vimos también en Éxodo. Vimos que uno de los muebles del tabernáculo era el altar del incienso. Tuvimos toda una enseñanza acerca de esto. Mira lo que dice Éxodo 30. Éxodo 30. Es el altar del incienso. Tenía el que estaba a cargo, tenía la tarea de mantener incienso en ese altar. ¿Y saben quién era el encargado? Aarón, o el sumo sacerdote. Pero Nadab y Abiú no eran sumos sacerdotes. Y Éxodo 30 en el verso 7 y 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. ¿Cada cuándo? Cada mañana. Cuando aliste las lámparas lo quemará. Y verso 8 dice, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, también quemará incienso. Rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. Esta era una tarea del sumo sacerdote, poner incienso en el altar durante la mañana y durante la tarde. Y no cualquier incienso. No voy a entrar en detalles, pero era un tipo de incienso que se debía presentar. Lo vimos en nuestro estudio en Éxodo, ciertas especies que tenían que llevarse para formar este incienso. Ahora, antes de regresar a Levítico, el verso 9, la primera parte, Dios dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. No solamente eso, sino que era en el incensario santo el que tenía que utilizarse. Es el altar del incienso. Y luego dice el verso 10, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez al año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina ese verso? Será muy santo a Jehová. Es algo serio. Es muy santo a Jehová. Si Dios está diciendo es muy santo para mí, entonces es muy santo. Tiene que ver con el perdón del pecado, tiene que ver con la expiación. Una vez al año el sumo sacerdote entraba en el lugar santo con un incensario para llenar ese propiciatorio de humo de este incienso. En unos pocos domingos vamos a estudiar Levítico 16. Y en Levítico 16, si puedes regresar a Levítico, estamos así moviéndonos un poco para entender el contexto. Pero Levítico 16 nos narra el verso 12 y dice, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová y sus puños llenos del perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Qué dice el texto? Para que no muera. Levítico 16 trata del día de la expiación y el sacerdote venía y ponía incienso en este incensario santo, lo metía dentro del lugar santo, pero Nadab y Abiú están rompiendo todas las ordenanzas. Acompáñame a Lucas capítulo 1. Ya estamos en el Nuevo Testamento ahora. Vemos un sacerdote llamado Zacarías. Tal vez algunos de los que están aquí saben que Zacarías es papá de quién. Papá de Juan el Bautista. Y mira lo que dice el verso 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer ¿qué? El incienso, entrando en el santuario del Señor. ¿Te das cuenta? Una vez al año el sacerdote que le tocaba ese año presentaba incienso, pero Nadab y Abiú no les importa. No están tomando en cuenta ninguna de todas estas cosas, sino que ellos de sí mismos tomaron su propio incensario, ponen incienso extraño con fuego extraño. Y regresando a Levítico 10, dice que ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Muchos se debaten qué significa esto de fuego extraño. Otras versiones dicen un fuego que no tenían que ofrecer. Otra versión dice un fuego equivocado. Básicamente, si estás tomando nota, es algo que Dios nunca les mandó. Dios nunca se los demandó, nunca se los pidió. Y Nadab y Abiú
que vieron la columna de fuego, que vieron las maravillas de Dios en el desierto, que estuvieron en presencia de Dios en el monte, se atreven a hacer esto. Él nunca se los mandó, están fuera del orden. Ni siquiera están consultando a Moisés, a su papá Aarón. Lo están haciendo y muchos creen que esto solamente muestra un deseo de autopromoverse, un deseo de ser importantes. Yo soy el primero que entra con el incienso. Algunos creen que estaban borrachos. Y ahorita lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Qué duro. Vamos a ver este orden, porque Dios le dio a Aarón esa orden, y lo vamos a ver ahorita en el verso 9. Ya llegaremos ahí en unos minutos. Otros dicen que estaban muy emocionados, acaban de ver la gloria de Dios y el fuego y la emoción los llevó aquí. Señor, aquí está. Pero Dios nunca les pidió eso, y quizá con buenas intenciones. Muchas cosas que hacemos son de buena intención, ¿cierto? Las personas que adoran ídolos y lo hacen por kilómetros y lo hacen de diferentes maneras o se flagelan, todos tienen buenas intenciones. Bueno, es que le dije una mentirita, fue de buena intención, para que no se sintiera mal. Bueno, es una mentira. Y Nadab y Abiú, ¿de qué les valió su buena intención? ¿Qué dice el verso 2? Que salió fuego de delante de Jehová. ¿Y qué hizo ese fuego? Los quemó. ¿Y qué les pasó? Murieron delante de Jehová. El mismo fuego que aceptó el sacrificio es el mismo fuego que ahora trae juicio sobre sus vidas. Es un juicio muy severo. Quizá cualquiera de los que estamos aquí, Benji, segundo domingo del año, espérame. Wow, ¿qué pasó? O sea, acaba de mostrar que Dios está ahí. Inmediatamente después de eso, o sea que entonces ya nadie puede fallar. Ok, recuerda que la Biblia es un libro contextual y se lee en su contexto. Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Para los que están tomando nota, Dios hace cosas así cuando inicia una etapa. Y vamos a ver un ejemplo aquí en el Antiguo Testamento y vamos a ver un ejemplo en el Nuevo Testamento. Aquí está comenzando esta nueva etapa en los sacrificios, en el tabernáculo. Este es el 8º día, los sacerdotes ya estuvieron ahí con él, con el aceite de la unción, esperando. Llega el momento de esta nueva etapa. ¿Recuerdas cuando Josué mete al pueblo a la tierra prometida? Hubo un juicio muy fuerte sobre los que tomaron ídolos. Les dijeron no tomen nada, y hubo una familia que tomó ídolos y Dios los juzgó y fueron quemados junto con su familia. Están entrando en la tierra que Dios les dio y se están burlando de Dios. No nos podemos burlar de Dios. Creemos que nos burlamos de Dios, pero Gálatas 6, que acabamos de estudiar hace poquito, dice el verso 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice el texto? Eso también segará. Te dije que te iba a dar un ejemplo en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas a Ananías y Zafira? Es una pareja. Está en Hechos capítulo 5. Acompáñame rápidamente, Hechos capítulo 5. Está iniciando la etapa de la iglesia. ¿Te das cuenta? Como aquí está iniciando la etapa del sacerdocio, en Hechos está iniciando la etapa ¿de qué? De la iglesia. Y quisieron mentir sobre las ganancias de la venta de una propiedad. Y Dios no está preocupado por el dinero, sino por la mentira. Y los ama tanto que trae ese juicio. ¿De cuántas cosas Dios nos libra cuando nos llama a su presencia? Y mira, en Hechos, Pedro les pregunta, ¿para qué vienes y le mientes a Dios diciendo que todo lo estás entregando cuando tú ya sustrajiste de ahí? ¿Ya estás en Hechos 5? Verso 5. Al oír a Ananías estas palabras, ¿qué dice el texto? Cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, los envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto.
Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ¿qué dice el texto? Ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y seguramente dices, este es un juicio muy severo. Sabes que Dios es fuego consumidor. Y Dios traía juicios cuando comenzaba una nueva etapa. En este caso está empezando el tiempo de la iglesia. ¿Cuál es el fin, Benji? La Biblia nos lo explica. Pon tus ojos en el verso 11. ¿Cuál es el fin? Dice, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Está muy fuerte. Es Dios, iglesia, es Dios. Entendámoslo. Y tantos critican a Dios y dicen que es un asesino, que es un ególatra, que Dios mata personas y demás, ¿cierto? Seguramente lo has escuchado. Hasta probablemente lo has pensado. Y llegamos a este pasaje y dicen, mira, ahí está. Nadab y Abiú están muertos. Ananías y Zafira están muertos. Acán, como te comenté hace ratito, está muerto con su familia. ¿Qué pasó? Una nueva etapa, Dios muestra que Él está ahí. Dios no está jugando. Está en juego la eternidad de las personas. Ese es el tema. Tiene propósitos mayores porque los que critican a Dios solamente están pensando en esta vida. En ahorita, en ya. No están pensando en la eternidad. Yo me pregunto, ¿Ananías y Zafira estarán delante de Dios? Yo creo que sí. La Biblia me dice que Jesucristo pagó algunos de nuestros pecados o todos. Todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados. ¿Perdonó la mentira entonces que le hicieron contra Dios? Claro que sí. El sacrificio de Jesús fue completo. Hace unos años una hermana se acerca a mí, estábamos en Santa Mónica. No la conocía, pero me dijo, Benji, quiero contarte algo. Mi hijo recientemente falleció. Lo siento mucho, hermana. No, es que quiero contarte un testimonio. Le dije, adelante. Mi hijo estaba juntándose con personas no con buenas amistades. Tenía una vida muy desordenada. ¿Ok? Estaba doblando ropa, estaba atendiendo y él se acercó conmigo. Me dijo, mamá, quiero entregarle mi vida a Jesús. Ya no quiero seguir así. Y me dice la hermana que oraron y lloraron. Y supo que su hijo había sido salvo en ese momento. Días después, Dios lo llamó a su presencia. Y me dice la hermana, estoy agradecida con Dios. Mi hijo fue delante de Dios. ¿De cuántas cosas Dios no lo libró más? Estoy en paz. Le dije, hermana, tu hijo fue delante de Dios porque Cristo pagó sus pecados en la cruz. No le tengas miedo a la muerte. En un momento te voy a leer a quién le tienes que tener miedo. Pero amamos tanto esta vida, amamos tanto esto que se va a ir, se va a acabar. No depende de lo que yo haga, depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Y aquellos que critican a Dios están pensando solamente en esta vida. Ananías y Zafira fueron un ejemplo para la iglesia, para que supieran, no seas un hipócrita. Y dices, wow. ¿Y por qué no lo sigue haciendo? Porque es misericordioso y lleno de gracia. ¿Cuántos de nosotros, y me incluyo nosotros, no seríamos consumidos en este momento en medio de la alabanza? ¿Te imaginas? Me voy a estar dirigiendo, está adorando al Señor. Señor, estamos delante de tu trono y de repente, y estás delante de su trono.
Estoy hablando a los creyentes, ¿ok? Estoy hablando a los que han creído en el Señor. Estoy hablando a los que han depositado su fe completamente en Cristo. Pero Benji, ¿no se supone que un creyente no debe pecar? Pues sí, Dios es lo que ha hecho en nuestra vida, está transformando nuestra vida, pero no quiere decir que no vayamos a pecar. Estamos en un proceso de santificación. Y la prueba de que Dios ha aceptado el sacrificio de su propio Hijo por mis pecados es la resurrección de Cristo. Tenemos un Dios vivo. Tenemos un Dios vivo. Nos ama y ha pagado nuestros pecados. Su misericordia nos permite caminar en esta tierra. ¿Qué vimos ahorita para compartir las virtudes de aquel que nos llamó de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Y aquí están Nadab y Abiú, están muertos, no siguiendo ninguna autoridad, no siguiendo instrucción de Dios, sus motivos equivocados, quizá lleno de orgullo. Y así como Nadab y Abiú están muertos, Ananías y Zafira muertos, el temor invadió a la iglesia por lo que había sucedido. El temor invadió al pueblo de Israel por lo que había sucedido. Y Moisés inmediatamente dice, ¿por qué sucede este? Punto con el verso 3 le dice, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Lo que está diciendo es, voy a demostrar mi santidad por medio del que se acerca más a mí. Voy a demostrar que soy santo. Y como soy santo, no soy como ningún otro Dios con D minúscula. Tú no puedes venir a mí con tu incensario, con tu incienso, con fuego extraño. Eso es lo que tú haces con los dioses con D minúscula de allá afuera. Tú le traes lo que tú quieras y no pasa nada. Pero tú vienes conmigo y presentas fuego extraño, presentas algo que yo no te he demandado, yo no soy como otros dioses. Y entonces el temor invadió, así como a la iglesia, el temor de Dios, porque Dios estaba ahí, presente, al pueblo. Dios es lento para la ira y ¿qué más? Grande en misericordia. Ananías y Zafira estaban cerca y Dios también demostró su santidad. Y frente a todo el pueblo, Dios es glorificado. Y ahora Dios está siendo santificado glorificado en la vida de Nadab y Abiú porque está tomando sus vidas. Ahora, Lucas 12, y esto es importante para aquellos que estamos sirviendo a Dios. Aquellos que están cerca, Lucas 12 es donde Jesús te dice a quién debes temer. Dice el verso 4, mas os digo, amigos míos, qué increíble es Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo. Y lees las noticias y dices, ¡oh, no, qué terrible la inseguridad! No temáis a los que matan el cuerpo. ¿Qué te pueden hacer después? Nada. Pero te voy a enseñar, dice Jesús, a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, ¿qué dice el texto? Tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Más adelante en el verso 48, ahí mismo en Lucas 12, al final del versículo dice, porque a todo aquel a que se le haya dado mucho, ¿qué dice Jesús? Mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Nadab y Abiú se les dio mucho y se les demandó mucho. El juicio fue severo. Y creo que todos los que estamos sirviendo al Señor estamos más cerca, se nos demandará más. Pero esto no solo es a los servidores, esto es un llamado a la iglesia. Ahora en Semilla queremos conocer al Dios de la Biblia y estudiamos la Biblia verso a verso. No somos mejores a nadie, no somos mejores a las demás iglesias, somos una expresión más de la gracia de Dios. Pero si tú estás aquí sentado hoy, esta mañana, si tú consideras Semilla Vas tu iglesia, te quiero decir esto y con mucho amor. Mientras más conocemos a Dios, ¿qué crees? Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Decía el pastor Fermín, es peligroso venir a Semilla. Considéralo. Son verdades eternas. Se te están entregando. No te estamos entreteniendo, no estamos entreteniendo a tus niños. Te estamos amando con la verdad. Palabras eternas se te están dando, se te están entregando.
Y oramos que haya muchas iglesias predicando la palabra fielmente, capítulo a capítulo, y conociendo a Dios de esta manera. Pero algo que oramos domingo a domingo es que Dios te dé mucho, y mucho se te va a demandar, y estás aprendiendo y conociendo al Señor, y Dios al mismo tiempo te dice, sí, y el que tiene se le dará más, y el que no tiene se le quitará. A quien solo viene o solamente se congregan por entretenimiento, ni eso. Queremos conocer este Dios, tal como la palabra me lo muestra y me lo enseña y me lo presenta, que Dios se revela en nuestras vidas. Así que no tengas temor, no tengas miedo, pero al mismo tiempo, ten temor y ten miedo. El temor de Dios, Benji, ¿de qué me estás hablando? El pastor Fermín cuenta cómo su pastor se lo enseñó. ¿Estás listo? El temor de Dios es como un tren. Y tú estás en las vías y ahí viene el tren. Pregunta, iglesia, ¿te va a dar miedo ese tren? Claro que sí. Por supuesto que sí. Está frente a ti. Y si tú no te mueves, ¿qué va a pasar? Te va a aplastar. Pero iglesia, ¿qué diferencia haría si tú estás arriba del tren? Sabes el poder que tiene. Pero si estás frente a él, te va a aplastar. Pero si estás encima de él, ¿comprenden lo que estoy diciendo? Es un temor que me está protegiendo. Porque la Biblia me dice que el temor de Dios es limpio. El temor de Dios es limpio y puedo temer a Dios y estar seguro de Él que está cuidándome, me está protegiendo. Pero no debo de dejar de tener este temor y respeto por nuestro gran Dios, porque Él está aquí. Y ahora regresemos al relato. ¿Te imaginas el corazón de Aarón acaba de perder a cuántos hijos? 2. Están muertos, son sus hijos. Sus propios hijos están muertos. El corazón de Aarón está inquieto como cualquiera de nosotros. Nuestro corazón muchas veces está inquieto cuando Dios hace cosas que a la primera no entendemos y no sabemos. Mira lo que sucede en el verso 4. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón. Estos no son hijos de Aarón, no son de la descendencia de Aarón, estos no son sacerdotes. Los llama y les dice: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. El que diga delante del santuario nos hace pensar que Nadab y Abiú fueron tan atrevidos que se metieron en el lugar santo. Y pide a unos que no son sacerdotes, que no han sido ungidos, ir a tomar a los muertos. Porque cualquier persona que toca un cadáver iba a ser ceremonialmente impuro, como vamos a ver las próximas semanas. Y le pide a 2 personas: vengan y saquen, los versos 5. Y ellos se acercaron, los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. ¿Qué notaste extraño? Túnicas, ¿túnicas de quiénes? Pues de ellos. Entonces, no fueron incendiados, o sea, no fueron incinerados junto con su ropa. De alguna manera fueron muertos por el fuego de Dios, pero su ropa está intacta. Y ellos sacaron los cuerpos de esta manera. Verso 6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación. Pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. Ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Aarón está en una situación. Es una función dentro del tabernáculo muy importante. Y Aarón le dice Moisés: tú no vas a vivir en luto, el luto. Tú no vas a mostrar que estás de luto. Todo el pueblo se va a poner de luto, pero tú no. Porque si tú levantas tu voz contra Dios, todo el pueblo la va a levantar contra Dios. Y si tú no lo entiendes, ellos no lo van a entender. Esto va a ser un caos. Y aquellos en el ministerio son cosas que vivimos. Aarón, si él levanta la mano contra Dios, el pueblo se va a levantar contra Dios. Y entonces le dice: tú no vas a enlutarte, pero todo el pueblo sí lo va a hacer. Todo el pueblo va a llorar la muerte de tus hijos, pero tú no vas a llorar. No vas a poder salir del tabernáculo porque esa es la función que tú tienes. En el servicio a Dios esto sucede. Y por eso pedimos a Dios que tome el control de nuestra vida.
Lo mejor que puedes hacer por nosotros es orar por nosotros. Siempre Satanás intentará hacernos caer. Por eso la Biblia me dice que tengo que estar lleno de su Santo Espíritu. Nadab y Abiú estaban en su carne, estaban en sus fuerzas, y por eso sucedió lo que sucedió. Y si yo vengo a servir al Señor y estoy haciéndolo en mis fuerzas, probablemente voy a terminar haciendo algo que no debo hacer. Mira lo que dice el verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberé. Por favor, subraya. Tú y tus hijos contigo, ¿qué dice? No beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, gloria a Dios por su palabra, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Al que mucho se le da, Dios le está hablando, y es sorprendente. Son las palabras de Dios para Aarón, que acaba de ver morir a sus hijos. Tiene algo que ver con lo que sucedió. Por eso muchos creen que Nadab y Abiú estaban pues borrachos cuando hicieron esto. No podían discernir entre lo limpio y lo profano, entre lo santo, entre lo inmundo y lo limpio, y por eso hicieron lo que hicieron. Y entonces les dice: no vino, no sidra. Y creo que es cierto. A ver, si para manejar maquinaria pesada no puedes ir borracho, para manejar las cosas del tabernáculo de Dios, que son mucho más santas, sagradas, pues imagina, por favor. No puedes manejar alcoholizado, imagínate entonces sirviendo. Si manejar no puedes hacerlo para manejar los asuntos del Señor, pues creemos que tampoco. Y en Semilla de Mostaza, en el servicio, queremos amar a la iglesia de esa manera, sujetarnos a un estándar mayor. Miren, no vivimos en Italia y no vivimos en países productores de vino así, ¿ok? Vivimos en un país que el alcohol ha destruido matrimonios, familias y personas por generaciones. Esa es la realidad de nuestra nación. Así que no voy a hablar hoy de la libertad de tomar alcohol. Hay temas sobre eso, hemos hablado en Semilla mucho acerca de eso. Yo me quiero enfocar con el amor para aquellos que batallan con el alcohol, que son esclavos del alcohol, de las drogas, que buscan la aceptación. Si Dios te ha llamado a algo, Dios te quiere capacitar para eso, pero también te va a demandar algo. Y te dice: no vino, no alcohol. ¿Por qué? Porque vas a discernir entre estas cosas. Y no solamente eso, en el verso 11 dice: vas a enseñar a los hijos de Israel todos los asuntos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Vas a estar a cargo de la enseñanza. E imagino a Aarón recibiendo estas palabras, y yo creo que la palabra de Dios trae consuelo porque está siendo considerado por Dios. Y desde este verso, desde el 12 hasta el final, es algo que ya habíamos visto. Habla sobre las porciones a los sacerdotes, a lo que Dios ya les había mandado. No lo vamos a ver a detalle porque ya lo vimos, pero les dice Moisés: pues cómanse todo lo que se tienen que comer porque así lo mandó Dios. Ya en el verso 16, Moisés se molesta con dos de los hijos de Aarón por un tema ceremonial. La situación está un poco tensa. Cualquiera estaría tenso en una situación así. Salió fuego delante de Dios, ya mató a dos. ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? No, pues camina derecho. Pero tiene el tacto para no ir directamente con Aarón. Aarón escucha, Aarón responde. Pon tus ojos en el verso 19. He aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová. Pero mis hijos se murieron, ¿no? A mí me han sucedido estas cosas. Y si yo hubiera comido hoy del sacrificio de expiación,
¿Sería esto grato a Jehová? En el verso 20 dice, cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. Está la situación muy intensa. Moisés les pide que no haya otro error. Aarón lo que está diciendo es, perdóname, Moisés, mi corazón está dolido. Mi corazón no está en este momento limpio para adorar a Dios, acercarme a Dios con esa libertad con la que sé que lo tengo que hacer. Mejor fue quemado, no lo comí. Y Moisés quedó satisfecho. Y me hace ver una cosa, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios sabe con qué corazón lo estamos haciendo, con qué corazón nos acercamos a Él. Él no se asusta. No, es que el cristiano no puede llorar, el cristiano llora. Ven delante de Dios, dile lo que le tengas que decir. ¿Qué capítulo? Qué fuerte. Dios quiere mostrarse santo frente a su pueblo y esta es la manera de mostrar que no hay nadie como Él. Pero entendemos hoy, iglesia, que no podemos acercar cosas profanas al lugar santo. ¿Y sabes que tu cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo nos podemos acercar? Creo que esto también va a abrazar nuestro corazón. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Todos nos quedamos así, ¿no? Dios es bueno. Dice la Biblia que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Tocó la verdad, nos mostró. Quizá algunos de nosotros nos vimos reflejados aquí. Pero mira lo que dice Pedro, en capítulo 2, verso 5. Dios a través de Pedro, vosotros también como piedras, ¿qué? Vivas. Sed edificados como casa espiritual. ¿Qué más dice? Sacerdocio santo. ¿Qué hace un sacerdocio santo? Ofrecer, ¿qué dice? Sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y aquí está el meollo del asunto, aquí está el punto importante. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Los sacrificios espirituales aceptables son de esta manera, por medio de Jesucristo, no en tus propios méritos. Yo no me puedo acercar a Dios en mis propios méritos. ¿Ya viste lo que pasa? Señor, ahora ya te estoy sirviendo, llevo tantos años sirviéndote, ya llevo... No podemos hacerlo así. Tú y yo nos acercamos diciendo, Señor, me acerco a ti en el nombre de Jesús, por lo que Él ha hecho. Toda la gloria es para Él, porque Él es santo, santo, santo. Y Nadab y Abiú irresponsablemente, creo que no ingenuamente, sino entendiendo lo que estaban haciendo, quizás sí borrachos o bajo la influencia de algo que ellos decidieron ingerir, están siendo juzgados con un juicio muy severo. Y nos acercamos de esta manera, ¿por medio de quién, iglesia? De Jesucristo. El sacrificio ya ha sido aceptado por Dios, el sacrificio ya ha sido consumido por el fuego de Dios. Y Nadab y Abiú no tienen nada más que hacer sino esperar. Espera en Dios. Moisés, Aarón, aquí estamos, ¿qué hacemos? No, se adelantan y entonces no hay bendición. Es un momento sublime que se convierte en un funeral. Creo que nos ha pasado esto. Antes nos acercábamos a Dios como nosotros queríamos, ¿cierto? Pero nunca entendiendo lo que Él ha hecho por nosotros. Y participábamos en lo que creíamos que nos acercaba más a Dios. Y quizá con buenas intenciones, pero déjame decirte que las buenas intenciones no nos salvan. Las buenas intenciones no nos acercan a Dios, al contrario, nos alejan más de Dios porque son nuestras ideas. Pero siempre será hasta que Jesús nos muestra su gracia y su amor en la cruz del Calvario, donde Él muestra que tomó nuestro lugar en la cruz. Jesús dijo, consumado es, pagado por completo. No hay necesidad que hagas más, yo ya lo hice todo por ti. Y entonces cuando tú llegas y dices, lo hiciste todo por mí. Todo lo que yo podría traerte, Señor, que eran mis obras de justicia, son como trapos de inmundicia, no sirven de nada. Y entonces yo te invito, iglesia, a que hoy te acerques a través de lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Esto es serio. Estamos observando algo histórico. Y qué importante verlo y aprenderlo así.
Nadab y Abiú no tenían por qué acercarse con su propio sacrificio pensando que iban a ser aceptos cuando acaban de ver la obra de Dios, que ya había aceptado el sacrificio presentado. Qué importante verlo y aprenderlo y meditarlo. Mismo caso Ananías y Zafira. Dios está haciendo una obra maravillosa en su iglesia y ellos metiendo sus manos en el dinero. Pero Dios lo dejó aquí para que tú y yo tengamos temor, un temor limpio. Acércate al Señor con un temor reverente, no en tus propios méritos, no en lo que tú has hecho, no con soberbia, no con la influencia de un agente externo. Dios tiene misericordia de nosotros y Dios quiere que te acerques. Acércate a través del sacrificio de Jesús. Así que si es la primera vez que has escuchado esto, yo te ruego, ríndele tu vida a Jesús. Ríndele tu vida a Jesús. Él ya lo hizo todo por ti, no hay necesidad de más sacrificios, patitas de conejo y demás. Nada de eso, figuritas, estampitas. Bueno, es que de un lado y por si no sirve me cuelgo de este lado otra cosa y tira todo. Entrégate a Jesús, Él es suficiente. Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando Él pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario, ya no hay más necesidad de sacrificios. Vamos a orar, iglesia. Vamos a terminar. Si tú estás sirviendo al Señor, si eres parte del servicio aquí en Semilla o en cualquier iglesia, y yo siempre quiero decir, el servicio no solo es en la iglesia, entendámoslo. Estamos sirviendo a Dios en todo lo que hacemos, en casa, en la oficina, en el transporte, mientras manejamos. Es una vida de servicio a Dios. Y tal vez dices, no, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí. Yo no quiero que salga fuego. Más bien yo te digo, acércate más al Señor y dile, Señor, aquí estoy. Perdóname, me arrepiento de mis pecados. Lo hago como rito muchas veces más que como una relación, pero me quiero acercar por los méritos del Señor. Si estés en servicio, activo o no, la Biblia nos está diciendo, no te embriagues con vino, sino sé lleno del Espíritu. Padre, gracias te damos porque nos muestras que necesitamos morir, necesitamos menguar para que tú crezcas. Todo aquel que quiere ganar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por mi causa la hallará. Qué tremendo pasaje, pero qué tremenda esperanza nos das de que tú ya lo hiciste en la cruz. Todos los que estamos aquí no merecemos ni un segundo del oxígeno que tú nos das, Señor, y nos regalas. Haces salir el sol sobre todos. Y en tu misericordia, al abrir un texto como este, solo veo, Señor, que has hecho todo lo posible, todo, para que estemos en paz contigo. Así que este es un momento de reconciliación. Estamos empezando este año. Hemos visto la esperanza que hay en ti. Y ahora queremos continuar en este libro de Levítico, Señor, para ser santificados. Semilla Vaz quiere ser santificada, Señor. Cada una de estas familias queremos ser santificados, Señor. Queremos ser más como tú, Padre, conocerte más. Tú vienes pronto y queremos que nos uses, Padre, para tu gloria. Gracias por tu hermosa palabra. Llénanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús y juntos decimos amén.